Los videojuegos de Dragon Ball son indiscutiblemente la segunda cosa más valorada en su franquicia, ya sea por su nostalgia y excelencia como el aclamado Tenkaichi 3, o por su potencial y frescura como el reluciente Sparking Zero, el cual aparte de contar con muy buenos gráficos, trajo personajes inéditos como el inusual Black Gohan y su fusión con Zamasu, los cuales pese a parecer algo fuera de lugar, encajaron bien con la premisa presentada en su escenario alterno. Sin embargo, a diferencia de esos casos, hay decenas de personajes oficiales que desentonan bastante en el universo Dragon Ball, ya sea por contar con diseños inquietantes o incluso dolorosos a la vista. Y como mi primer video sobre personajes bizarros quedó algo incompleto, al haber cientos de aberraciones repartidas en otros juegos de la marca, en esta ocasión les traigo mi segundo top 20 sobre los personajes más bizarros en los videojuegos de Dragon Ball, empezando con los de estética más sutil y moderada, hasta los adefesios más incómodos y perturbadores. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el último puesto de este top tenemos a Kina, quien pese a ser poco conocida en Occidente, su diseño y creación en el otro lado del charco son muy interesantes de relatar. Apareciendo en los medios de giros, Akina es una Saiyajin que funciona como avatar especial usable por el jugador. Y lo curioso de ella no es solo que sea una Saiyajin castaña con cola roja, sino que además ella está enteramente inspirada en una celebridad japonesa real, siendo en su caso Akina Mikami, una idol y modelo nipona bastante reconocida en su entorno, razón por la que se le dio el honor de ser inmortalizada en Dragon Ball a modo de heroína Saiyajin virtual, y siendo de hecho la única mujer hasta la fecha en tener aquel título, con un diseño bastante llamativo y diferente al resto de Saiyajin oficiales, y además de eso es capaz de usar ataques como el Kamehameha o la Genkidama de Goku, haciéndola una verdadera caja de sorpresas en el apartado giros. Pero debido a que su presencia tampoco es impactante o desagradable, se queda con el último lugar del especial. Y en el puesto 19 encontramos al atuendo Zaru, que pese a no ser un personaje como tal, decidí agregarlo al top a causa de lo bizarro que luce a nivel tanto visual como simbólico. Apareciendo en Xenoverse 2, el atuendo Zaru es un conjunto de 3 piezas de traje que pueden ser obtenidas por el jugador, siendo la primera el cuerpo del mono, luego la cabeza llamada sombrero Zaru y por último la cola del mono. ¡El puño del mono! ¡El mono! Y al tener el conjunto completo le da al jugador un aspecto similar al famoso mono gigante, pero adaptado a las proporciones de un ser humano normal, lo que lo vuelve ciertamente algo inquietante a primera impresión, ya que da algo de vibras a un hombre lobo o pie grande debido a la escala del usuario. Y si con eso no bastara, también hay un atuendo de Osaru dorado todavía más raro, ya que el brillo dorado hace ver al jugador como una estatuilla de premios o algo por el estilo, y siendo ambos trajes de primates bastante chocantes, aun viniendo de la saga Xenoverse. Pero como solo es un cambio meramente superficial, dejo al disfraz Osaru y a su variante dorada tan al inicio de la lista. Y como siguiente en la fila tenemos a Kaiser, o pronunciado como Kesa en la versión original, quien es un Hakaishin creado específicamente para los medios de Dragon Ball Heroes, y quien junto a Shandy y Saria forman parte de los avatares jugables de la clase Dios Destructor. Pero a diferencia de estos dos últimos, que tienen diseños muy sencillos y convencionales, Kesa destaca entre ellos por tener un aspecto bastante único y edgy, al menos para los estándares oficiales de Dragon Ball, ya que en lugar de seguir un patrón de razas o colores más sutil, Kesa va por el otro camino, al ser básicamente un enojado de oblillo rojo de aspecto canino, dando vibras muy similares a los destructores creados por los fans de manera extraoficial, ya que basta con ponerlo entre aquellos fanarts para notar cómo encaja mejor con ellos que con sus propios compañeros de giros, siendo así un personaje cargado con esencia fanática por donde quiera que se lo mire, aun cuando sabemos que fue creado de manera totalmente legítima, manteniendo así un aura contradictoria que lo vuelve digno de estar en esta lista. Y en el puesto 17 aparece Mecha Goku, un personaje exclusivo del colorido pero desapercibido Dragon Ball Fusions, un juego que además de contar con cientos de alocadas fusiones, también tiene uno que otro personaje distinto pero a la vez curioso, y siendo uno de ellos Mecha Goku, un duplicado robótico del protagonista creado por Bulma para su apreciado Vegeta, en concreto para que este entrene siempre que quiera contra un buen rival. Y al igual que su inspiración Goku, su versión Mecha cuenta con el mismo ánimo y rivalidad a la hora de pelear, además de contar con técnicas versátiles como la burla o el puño cohete, siendo así un guerrero muy impredecible pero a la vez familiar. Y aunque su diseño puede resultar genérico al ser solo un Goku mecánico, este cuenta con su propia versión del Super Saiyajin, llamada Super Mecha Goku, que lo convierte en un guerrero dorado de manera literal. Y si a eso le sumamos su rostro inexpresivo de máquina, resulta un personaje con un diseño habitual pero a la vez algo tétrico. Y en el puesto 16 encontramos al androide 9, que pese a tener una numeración algo baja, en realidad fue creado en los eventos de Dragon Ball Online, que ocurren unos 200 años luego del final de Dragon Ball Z,
siendo de hecho parte de los nuevos androides del ejército de pantalones rojos, sucesores directos de la antigua patrulla roja. Y al igual que muchos otros robots de esa época, el androide 9 está inspirado en un miembro del pasado, en su caso del antiguo comandante Red. Pero lo curioso es que, a diferencia del enano y acomplejado líder de antaño, el androide 9 es irónicamente uno de los robots más grandes de su generación, siendo de hecho el doble de alto que un humano ordinario. Y con ese masivo tamaño, aquel androide de forma indirecta cumplió el sueño original de Red de ser alto, un hecho bastante gracioso y a la vez irónico, tanto de ver como pensar. Y como siguiente puesto tenemos a Tok, otro personaje salido del lejano Dragon Ball Online, siendo su caso uno de los remanentes del ejército Freezer en el año 1000. Y aunque su forma base de por sí ya es fea, la razón de que aparezca en la lista es por su grotesco método para ganar poder, el cual fue nada menos que devorar la cola que Freezer perdió ante Krillin en Namek, ganando con ello ciertos rasgos del emperador, además de un cuerpo más voluminoso pero desproporcionado, siendo así un enemigo bastante mórbido al ver cómo se tragó parte de su antiguo líder con tal de ganar fuerza, dejándolo como un completo maniático carroñero sin ninguna clase de ética. Y pasando al puesto 14, aparecen las fusiones de Super Buu, pero no las vistas en el anime o manga, sino sus disparejas uniones mostradas en el mítico Budokai 2, con cada una de ellas siendo más chocante y bizarra que la anterior, que van desde Super Buu Cell, donde Majin gana rasgos del androide, pasando a Super Buu Tenshinhan y Super Buu Vegeta, donde obtiene parte del atuendo de aquellos guerreros, y por último pero no menos importante, está Super Buu Freezer absorbido, la cual es sin duda una de las fusiones más peculiares que ofreció ese juego, ya que en ella Buu gana rasgos del tirano, pero de una manera bastante incompatible a nivel visual, haciéndolo lucir más como un mod hecho por fanáticos que de algo totalmente oficial, lo que ciertamente lo convierte en un enemigo destacable, pero no precisamente por las razones esperadas. Y continuando con esta vasta lista, tenemos a Shirogame, una inmensa y modificada tortuga espacial que aparece en Dragon Ball Heroes, sirviendo como mascota y base móvil personal de Demigra y su grupo, volviendo a esta tortuga en una mezcla de fortaleza y arma viviente multipropósito, pudiendo desplazarse a través de distintas dimensiones, así como de atacar con un potente rayo óptico a cualquiera que tenga la vista. Y si bien esos atributos ya la vuelven una criatura única en su tipo, su diseño también amplifica su ya curiosa naturaleza tecnodemoníaca, contando con una pirámide luminosa en su caparazón, además de un extraño visor en los ojos que le da un aspecto aún más cibernético, volviendo a Shirogame en una suerte de reptil distópico que parece sacado de un anime steampunk en lugar de Dragon Ball. Y debido a esos motivos, sumado a su rol tan inusual como enemigo y a la vez fortaleza, le doy a la futurista Shirogame su puesto 13 del especial. Y pasando al 12º lugar, encontramos a los Sandman y Jorgans, enemigos del juego Attack of Giants para la Nintendo DS, que pese a ser una entrega algo infravalorada, cuenta con muchos enemigos originales y por demás pintorescos, que van desde humanoides acuáticos, dragones de varios colores y formas, y por supuesto los mencionados Sandman y Jorgans, que se tratan de nada menos que bioandroides prototipo creados en la Tierra, que tienen un aspecto muy similar a Cell, pero con rasgos más insectoides y deformados. Y aunque todos ellos son recolores entre sí, su propia existencia es bastante curiosa a nivel oficial, ya que dan una rebuscada pero creíble explicación de cómo el diseño de Cell fue perfeccionado fuera de pantalla, con múltiples intentos fallidos hasta conseguir el bioandroide definitivo, por lo que tanto los Sandman como Jorgans pueden verse como versiones inferiores y más feas del Cell principal, un hecho por demás interesante cuando uno se lo pone a pensar. Y prosiguiendo con el especial, tenemos un puesto triple, siendo ocupado por Neril, Lite y Ratopa, personajes menores del estrambótico Dragon Ball Fusions, quienes pese a no tener apariencias tan excéntricas como las fusiones del juego, su lore y trasfondo sí que resultan curiosos cuanto menos, ya que los tres personajes nombrados forman parte de la jerarquía divina a escala oficial, con Neril siendo un antiguo asistente de Kakashi pese a no ser un ángel como tal, mientras que Lite es un asistente de Kaioshin de otra dimensión, y aunque se supone que es una Glin, su diseño recuerda más a la raza de Zarbon. Pero sin duda el más raro de los tres es Ratopa, quien a pesar de ser claramente un Majin, fue nada menos que el Kaioshin de un universo alterno, demostrando que sus posiciones divinas seguramente las consiguieron de manera muy diferente a las demás deidades, siendo casos únicos y muy interesantes tanto de ver como de indagar. Y llegando a la mitad del top, encontramos a Silas Coalescente, un personaje creado para la ya mencionada Saga Heroes, pero en su caso para el juego World Mission de la Nintendo Switch, donde sirve como el antagonista final de aquella entrega portátil, y siendo de lejos uno de los villanos no canon más edgy y dark creados en la obra, teniendo un diseño que no solo trata de lucir oscuro y genial, sino que además cuenta con un origen y creación sumamente extraños, siendo la combinación entre el antiguo patrullero Silas y su creación artificial AMS,
dando con ello origen a un ser que parece sacado de algún Final Fantasy o algo por el estilo, ya que aquel ser combinado gana el aspecto de algún tipo de ángel caído en el sentido más literal, con una larga cabellera blanca que hace contraste con su cuerpo oscuro y lleno de patrones, además de ganar una gran lanza con aspecto de arma del destino, o en otras palabras, Silas Coalescente es la manifestación de todo lo edgy pero infundido al mundo de Goku. Algo que si bien no queda mal, sí resulta chocante al intentar generar profundidad en base a un diseño malote y estilizado por encima de cualquier otra cosa. Y en la novena posición tenemos a Robo Octopapa, quien es nada menos que la versión mecanizada de un viejo y olvidado enemigo de la serie clásica, en concreto del malvado pulpo que apareció en la cueva pirata, el cual trató de comerse a Goku, pero este terminó venciéndolo. Y pese a ser un antagonista sin trascendencia a escala global, fue revivido por los Time Breakers en Dragon Ball Online, agregándole partes robóticas para hacerlo cientos de veces más peligroso que en el pasado. Y lo extraño de todo es que se molestaron en resucitar a ese pulpo random pese a su minúsculo poder para esas alturas de la historia, lo que sumado a su diseño nada intimidante, lo vuelven un enemigo muy excéntrico desde cualquier ángulo que se lo mire, ya que es imposible tomárselo en serio a pesar de las modificaciones futurísticas que sufrió en su cuerpo. Y en el octavo lugar aparece el Saiba Brute, un enemigo muy extraño salido del tan odiado Dragon Ball Sagas, el cual se supone que es una variante del Saibaman, pero más grande y fuerte que la original, lo cual se refleja en su abultado aspecto de enemigo mastodonte y musculoso. Y pese a contar con esa robusta apariencia, resulta un enemigo bastante débil, al igual que sus versiones principales, siendo simplemente usados como mero relleno para alargar la trama de Sagas de manera antinatural, lo cual hace quedar todavía peor a un juego ya de por sí pésimo, y dejando al Saiba Brute como un mal recuerdo de un enemigo que parece más una botarga mal inflada que un personaje genuino de Dragon Ball. Y si con el Saiba Brute no fuera suficiente, años después Dragon Ball Fusions nos deleitaría con el grotesco Saiba King, quien se trata de una inusual unión de varios Saibaman que dan como origen a una bestia que parece salida de una lámina de stickers de alguna feria local, logrando ser todavía más feo que los Saibaman vistos en la serie canónica, teniendo una rara mezcla de atributos y proporciones de varios personajes dispares, como los cuernos del Capitán Ginyu y la capa de Piccolo pero en tono rojo, luciendo así como una quimera mal hecha que calca muchos rasgos aleatorios para tratar de crear algo único y detergente, aunque fallando estrepitosamente en el intento, generando un personaje con interacciones y movimientos bastante dolorosos de ver, aún dentro del ya bizarro juego Fusions. Pero al menos su diseño visto en el manga promocional resulta algo más original y pulido, aunque al final sigue teniendo vibras de un enemigo salido de F que de otra cosa. Y acercándonos al podio tenemos al dios demonio Kid Buu, una versión bufeada del Majin Heroes que es algo así como la fusión de una fusión, ya que se trata de Xeno Kid Buu luego de absorber a Xeno Dabura y tiempo más tarde también a Xeno Janemba, ganando con ello rasgos tanto del rey demonio así como del mal encarnado, obteniendo incluso la icónica espada de Janemba pero adaptada a su tamaño, por lo que si bien su diseño no está nada mal, su origen y razón de ser son bastante redundantes y confusas de explicar, resultando en un completo dolor de cabeza incluso el darle un nombre oficial. Pero más allá de eso, su sola presencia técnicamente lo vuelve el enemigo más maligno de toda la franquicia, siendo en esencia la manifestación literal del mal en cada uno de sus componentes capa por capa. Y debido a eso, sumado a la propia ironía de su nombre y presencia, dejo al dios demonio Kid Buu en el puesto 6 de este video. Y llegando a la parte más densa del top, encontramos a Krillin y Ashura Robot, enemigos originarios de Dragon Ball Shenron no Naso, el cual es nada menos que el segundo juego salido en toda la serie. Y acorde al antiguo que es, los diseños de estos villanos son por temas ridículos y anticuados, al menos los sprites que aparecen dentro del juego como tal, los cuales de hecho no se parecen en nada a sus artes conceptuales en los que se basan, con Krillin siendo una especie de alien chaparro con una vibra similar a Garlic Jr., mientras que Ashura Robot es un autómata que parece la mezcla entre una máquina mutante e insecto espacial, siendo así unos personajes bastante fumados al ser de los primeros totalmente salidos fuera del canon, lo que sumado a las limitaciones gráficas del juego en que aparecen, los vuelven antagonistas prácticamente irreconocibles a menos que tengas una guía del juego en mano. Y debido a esa absurda complejidad para identificarlos, dejo a Krillin y Ashura Robot en el justo quinto lugar. Y entrando al cuarto puesto, tenemos a los androides prototipo, enemigos originales y bastante burdos del ya mencionado Dragon Ball Sagas. Pero a diferencia de los Saiba Brute o los Yadorat de élite, que se basan en personajes más icónicos de la historia principal, los androides prototipo resaltan al estar inspirados en un minúsculo fragmento del anime, en específico en el pequeñísimo panel de cuando Trunks describe al Dr. Gero, resultando así un hecho curioso el cómo reciclaron un recurso muy fugaz para crear enemigos oficiales.
Pero más allá de eso, el diseño de los androides prototipo es por demás sombrío e inquietante, ya que son autómatas esqueléticos que solo buscan cumplir con su objetivo programado, lo que les da claras vibras de Terminator en lugar de algo más apegado a los combates de Dragon Ball. Y si bien la saga androide se inspira claramente en la de John Connor, la estética e interacciones de esos androides los hace desentonar muchísimo para la franquicia de Goku. Y si con esos maniquís metálicos no bastara, en sagas hay otros robots llamados Super Prototipo Androide, los cuales se ven todavía menos compatibles que los anteriores, pareciéndose más a figuras chafas de los Robo Sapiens del mundo real. Y debido a esa falta de sinergia con la obra en la que están, dejo los androides y superandroides prototipo en su merecido cuarto lugar. Y como medalla de bronce, encontramos a Kili, el gran simio mejorado, un personaje desconocido por el público casual al provenir del extinto Dragon Ball Online, al cual no le bastó con traer aberraciones como el grotesco Cell X, sino que también nos deleitó trayendo un Osaru plagado de un origen y rasgos más que cuestionable, ya que Kili no solamente es turbio por ser un Osaru permanentemente controlado, sino que también es inusual por su pelaje blanco y equipo en la espalda, por lo que su aspecto, en vez de ser un recolor como el de Baby en la saga Tenkaichi, realmente tiene un impacto en sus estadísticas dentro del juego, con Kili siendo de hecho el enemigo más fuerte diseñado para Dragon Ball Online, teniendo nivel y poderes más altos que Gamelan o el propio Cell X, lo cual seguramente se deba a su pelaje único y mejoras de los Time Breakers, lo que si bien lo vuelve muy curioso, solo deja más preguntas que respuestas, como el hecho de no saber de qué época proviene el Saiyajin que esclavizaron, o si su pelaje es natural o producto de un experimento, algo que tristemente quedará como una incógnita al provenir de un juego que ya pasó a mejor vida. Y en la medalla de plata del material, tenemos a Xenodark Omega Shenlong modo trascendido. ¿El para qué cosa de quién? Cuyo nombre tan largo y complicado de recordar solo sirve para enfatizar lo bizarramente delirante que es su origen y diseño a escala oficial. Debutando como enemigo de Heroes, este oponente inicia como una versión alternativa de Omega Shenlong, con un tono más oscuro que el original para así hacerlo ver más fachero y badass. Y si bien ese diseño, aunque algo cargado, funcionaba bien, la cosa se desmadra por completo al ganar su forma trascendida de mano de Demigra, ya que en vez de agregarle algún detallito como un aura especial, los desarrolladores decidieron convertirlo en una abominación que rebasa todo límite edgy, con un diseño lleno de colores chocantes, sumado a una innecesaria melena de tono rojo. Y si a eso le agregamos la sombría mirada del dragón maligno, tenemos a un enemigo que bien podría encajar en los medios de F o Multiverse, siendo básicamente un antagonista plagado de esencia en cada célula de su cuerpo. Y pese a todo ese desbordante estilo dark, dicho villano terminó humillado por Xenogogeta Limit Breaker con facilidad, denotando que su recontra saturado diseño no reflejaba para nada un poder arrollador, convirtiéndolo así en una contradicción andante a toda regla. Y debido a esos motivos, dejo al hiperesencial Xenodark Omega Shenlong modo trascendido en su innegable segundo lugar. Y ocupando el deshonroso primer lugar, encontramos a todos los personajes de Dragon Ball Evolution para la PSP, los cuales lograron la titánica hazaña de superar el cringe y frialdad absoluta de los diseños de la cinta del 2009, que pese a ya resultar incómodos de ver, sus versiones del juego son por mucho más atroces en todo sentido, ya que al estar sacados de un live action hecho con las patas, sus modelos y movimientos resultan perturbadores luego de mirarlos por más de 5 segundos, llegando a rozar el valle inquietante de manera casi automática, lo que hace lucir al juego como una copia barata de Mortal Kombat en vez de algo salido de Dragon Ball. Pero sin duda, de entre todos los personajes de aquel intento de juego, los tres peores son Neo Piccolo, Pulum y Goku Osaru, con el primero siendo el Piccolo de Evolution pero con una capucha y sábanas que lo cubren, lo que termina haciéndole ver como alguien salido de Assassin's Creed o Elder Scrolls. Y luego de él tenemos a Fulum, los bichos deformes al servicio de Piccolo durante Evolution, quienes si de por sí ya eran vomitivos en la cinta, en el juego son 10 veces más insufribles de tolerar, tanto por su estética como por su moveset tan grotesco. Y por último tenemos al tan infame Goku Osaru de Evolution, que aunque en la cinta ya es dolorosamente horrible, el juego supera con creces esa frialdad, resultando en un adefesio del Averno que genera asco con el mínimo contacto visual, siendo de lejos una de las cosas más bizarras creadas para Dragon Ball de manera oficial. Tanto así que ya me quema la tráquea al seguir describiendo a esos engendros. Y debido a todo lo mencionado, sumado al absurdo de sacar un juego en base a un producto tan nefasto, le doy a los esperpentos de Evolution de PSP su irremediable primer lugar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No saben lo difícil y tortuoso que fue investigar y hallar el material para cada uno de los puestos de la lista. Me encantaría saber cuál de los personajes mencionados es el más bizarro en su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en el top.
Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima! Se acabó todo.